Hoy nos metemos de lleno en un análisis de un tasaje, 2 Nefi 8, que se describe con una frase que, la verdad, me atrapó de inmediato. Directo, sólido y sin anestesia. Es una frase potente, sí. Totalmente. Y bueno, para ponerlo en contexto, estamos hablando de una cita que el profeta Jacob hace de Isaías, de los capítulos 51 y 52. Pero la gran pregunta que plantea este material es por qué esto no es un consuelo suave, no, Claro. sino lo que llama un consuelo militante. Y esa idea me parece fascinante. Es que el cambio de tono es brutal. Si uno viene del capítulo anterior, 2 Nefi 7, que se enfoca en el Mesías sufriente, en la responsabilidad humana, de pronto llegas aquí y es una explosión. Sí, un mensaje de restauración total, del despertar de un pueblo, Sión, y de una intervención divina, a gran escala. Y el objetivo de este análisis es justo ese, desentrañar el llamado a la acción que se esconde ahí. Exacto. Y para lograrlo, el material nos propone un camino muy claro. Primero, recorrer el capítulo sección por sección, para entender bien el argumento. Luego, dar un paso atrás y ver los temas doctrinales clave. Y al final, viene la parte más filosa, una lectura que busca como sacudir algunas ideas modernas sobre la fe. Empezamos por el principio. Claro. El texto arranca con una orden muy específica en los primeros versículos. Le dice al pueblo, miren a la roca de donde fueron cortados. Es decir, miren a sus orígenes, a Abraham y a Sara, que a primera vista suena como una lección de historia familiar, ¿no? Pero el análisis que revisamos le da un giro mucho más pragmático. Mucho más. No se trata solo de recordar quiénes son, sino de recordar cómo empezaron. Ah, claro, exacto. La lógica que presenta es aplastante, y el texto lo resume así. Si Dios pudo levantar una nación entera de una pareja estéril, puede restaurar a Israel de las ruinas. O sea, no es nostalgia. Para nada. Es una prueba de concepto. El pasado se convierte en la evidencia más sólida del poder futuro de Dios. Es un argumento basado, digamos, en el historial de Dios. Me encanta esa idea del historial de Dios. Y con esa base, la promesa se expande. Los versículos que siguen, del 3 al 6, ya no hablan solo de Israel. La escala se vuelve global. Sí, se habla de transformar desiertos en un Edén, de que la salvación llegará a todas partes. A los confines de la tierra. Y aquí hay un punto clave. El análisis subraya que la justicia y la salvación son para todas las naciones. Esto no es un club exclusivo, ¿entiendes? La restauración que se promete no es algo mínimo, no es local, es cósmica. Y justo cuando uno está procesando esa promesa tan enorme, el tono vuelve a cambiar. De repente, los versículos del 7 al 11 son en ataque frontal al miedo. Es casi una reprimenda. Totalmente. A los que tienen fe, pero tiemblan ante sus opresores, el texto les dice que no se preocupen, que esos opresores van a ser comidos como tela roída por polilla. Pero es que va más allá. Lanza una pregunta que es demoledora. ¿Cuál? ¿Quién eres para temer al hombre que morirá? El análisis que revisamos lo describe como un golpe directo al síndrome del creyente acomplejado. Uf, esa frase es muy potente. Síndrome del creyente acomplejado. Sí, suena muy actual. ¿Qué quiere decir exactamente? Disculpas. A sentir que estás en desventaja frente al mundo, que el poder real está en los gobiernos, en los sistemas, en la cultura, y que la fe es algo frágil. Y el texto dice que esa perspectiva es Teológicamente irracional. irracional. Esa es una palabra fuerte, porque para alguien que vive bajo opresión real, el miedo se siente bastante racional. ¿Cómo se resuelve esa tensión? Esa es la pregunta clave. La tensión es real, por supuesto, pero el argumento de Isaías es que el miedo está mal calibrado. Se le está dando más peso al poder temporal del opresor, que es finito, que al poder infinito del Creador. Ah, entiendo. Desde esa perspectiva divina, es irracional temer más a la criatura que al Creador. Sugiere que esa cobardía espiritual es, en el fondo, una forma de idolatría. Se le rinde culto al poder del hombre. No niega el peligro, pero sí recontextualiza el poder. Y para reforzarlo, el texto vuelve a lo que mencionabas antes, a ese historial de Dios. Exacto. En los versículos 9 al 11, es como si el profeta le dijera a Dios, «Despierta, usa tu poder como antes». Y le recuerda cosas específicas. Cuando partió el mar. Sí, y cuando hirió al dragón, que es una metáfora muy potente para Egipto y su poder faraónico.
El mensaje es brutalmente directo. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. Pero el análisis insiste en que no es una simple repetición, ¿cierto? Correcto. No es otro rescate temporal. El lenguaje que usa, como gozo eterno, es lo que este análisis califica como claramente escatológico. O sea que habla del final de los tiempos. Exactamente. No es un final feliz más, es el final de la historia como la conocemos, la culminación. Y para que no quede duda de la autoridad del mensaje, los versículos del 12 al 16, es Dios mismo el que habla, ¿no? Sí, y es una afirmación de soberanía absoluta. Dice, si yo soy vuestro consolador. Y afirma que Él pone sus palabras en la boca de sus profetas, que eso es clave. Fundamental. Según el análisis, esto eleva a Isaías y por extensión a Jacob de ser simples comentaristas a ser embajadores directos del Altísimo. Sus palabras no son una opinión, son un decreto. Ok, entonces tenemos una promesa basada en poder demostrado, una orden de no temer y la garantía de que el mensaje es directo. Y entonces, el texto da un giro hacia el juicio. Sí. Con la metáfora de la copa de la ira. Es una imagen muy gráfica. Muy gráfica. La idea es que Sión, el pueblo, ha tenido que beber de esa copa. Ha probado el sufrimiento, la dispersión, pero el mensaje central es que ese periodo se acaba. Y aquí ocurre lo que el análisis llama una inversión moral. ¿Una inversión moral? ¿Qué significa eso? No dice que el sufrimiento simplemente se detiene. Dice que la copa no desaparece. Sino que cambia de manos. Exactamente, cambia de manos. Ahora son los opresores de Sión quienes tendrán que beberla hasta la última gota. Es una declaración radical de que la justicia divina no es pasiva, es una balanza, y el texto promete que Dios mismo la va a reequilibrar. Eso es intenso. A ver, tomemos un segundo. La idea de que Dios no solo consuela, sino que también juzga activamente a las naciones, es algo que a menudo se pasa por alto. Muchísimo. Y una vez que se establece ese nuevo escenario, que el camino está despejado, es justo ahí donde llega el clímax, ¿no? Exacto. Todo lo anterior fue la preparación para este momento. El gran final del argumento, que son los 2 primeros versículos del capítulo 52 de Isaías. Y el llamado es inconfundible. Despierta, despierta. Vístete de tu fortaleza, oh Sión. No es una sugerencia. Es una orden, y viene con instrucciones muy específicas. Sacúdete el polvo, levántate, siéntate, suéltate las ataduras de tu cuello. Son acciones muy físicas, y ese es el punto central. El análisis insiste en que la redención no es un proceso pasivo, no es algo que le pasa a Sión mientras espera. Claro. La imagen de sacudirse el polvo es la de alguien que ha estado en el suelo, derrotado, y que decide activamente que ya no va a vivir en la suciedad de la derrota. Es un acto de autorrespeto. Entonces es una colaboración. Dios abre el camino, derrota a los enemigos, ofrece el poder, pero Sión tiene que hacer su parte. Ahí está. El análisis lo resume en una frase brillante. Dios no hace por Sión lo que Sión debe hacer por sí misma. ¡Qué buena frase! Es que esa es la esencia. La intervención divina no anula la responsabilidad humana, al contrario, la exige y la potencia. Bien, hemos recorrido el capítulo casi verso por verso. Si tuvieras que dar un paso atrás, ¿cuáles son las grandes ideas, los pilares doctrinales que este análisis dice que se construyen aquí? Bueno, el análisis destila 5 ideas fundamentales. La primera y quizá la más chocante para una mentalidad moderna es que la restauración es literal. No es una metáfora. No es solo una bonita metáfora sobre sentirse mejor. Se presenta como un evento futuro tan real y tangible como lo fue la liberación de Egipto. Se trata de pueblos, de tierras, de naciones. Ya. ¿Y por qué es tan importante para el autor de este análisis que no la veamos como una simple metáfora? ¿Qué se pierde si lo leemos solo poéticamente? Se pierde el poder de la promesa. Si es solo poesía, es consuelo, pero no es esperanza. Una promesa literal significa que Dios interviene en la historia real, en la geopolítica. Convertirlo en metáfora lo domestica, pero le quita la promesa de una vindicación real. Entendido. ¿Cuál sería el segundo pilar? El segundo es el que ya tocamos, que el miedo al hombre es teológicamente irracional. El texto exige valentía moral y lo hace como un imperativo teológico.
El tercero parece ser una consecuencia directa de eso. Sí. Dios invierte la historia. Es un principio de justicia. No es simplemente que el mal será castigado, sino que los oprimidos serán exaltados. Hay una promesa de que el arco moral del universo se inclina hacia la justicia, y que Dios mismo es quien lo inclina. Ok, van 3. ¿Y el cuarto? El cuarto es que la identidad se basa en el pacto, no en las circunstancias. Aunque Israel esté disperso, humillado, su verdadera identidad no se ha destruido, porque no depende de su situación temporal. Depende de un pacto eterno con Dios. Y todo eso nos lleva al quinto punto, que es la conclusión de todo. La redención exige acción humana. Sión debe levantarse, vestirse, sacudirse el polvo. La gracia divina no es un sofá, es un campo de entrenamiento. Estos 5 puntos son muy claros y nos llevan a la parte final del análisis, la que llama una lectura interpretativa sin suavizar. Sostiene que este capítulo está diseñado para destruir 3 mitos. El primero dice, es la idea de que Dios abandonó a Israel. Sí, y todo el capítulo es un grito en contra de esa idea. Pero el segundo mito es más sutil y para mí más relevante hoy. La idea de que la redención es solo un proceso abstracto e interior. Que se trata solo de un cambio en el corazón, de un sentimiento de paz personal. Precisamente, y este texto lo contradice de forma brutal. La redención que describe Isaías es histórica, es visible, es colectiva. Sucede en el mundo real. Dios no solo cambia corazones, cambia la historia. Y el tercer mito es, como dice el análisis, el más provocador. La idea de que el creyente debe vivir con timidez ante el mundo. Sí, y el texto de Isaías exige justo lo contrario. Demanda una fe robusta, con memoria histórica, con fuerza, con una postura firme. No es un llamado a esconderse en un rincón, es un llamado a levantarse en medio de la tormenta. No es una fe de disculpas. No, es una fe de convicción. Hay una frase en la conclusión de este análisis que lo resume todo de una forma genial. Dice que Jacob, al citar a Isaías, lo hace porque su propio pueblo, y el lector moderno, necesita saber que Dios no solo salva almas, salva naciones, levanta pueblos y derrumba imperios cuando es necesario. Esa es la esencia del consuelo militante. No es un consuelo que te adormece, sino uno que te arma. Te da la certeza de que no estás en el lado perdedor de la historia, sin importar cómo se vean las cosas ahora. Ha sido un recorrido intenso. Hemos explorado 2 Nefi 8 no como un pasaje de tranquilidad, sino como un llamado a una esperanza activa, una exigencia de valentía basada en el poder de Dios y una promesa que pide, que exige nuestra participación. Si tuviéramos que quedarnos con una sola idea, sería ese verso clave: despiértate, vístete de tu fortaleza, oh Sión. Este análisis lo llama un grito de guerra espiritual, y creo que es la descripción perfecta, un grito de guerra. Sí, es el manual de instrucciones para pasar del miedo a la acción, de la opresión a la fortaleza y de la desesperación a una esperanza anclada en promesas que se presentan como inquebrantables. Y para terminar, el material que revisamos nos deja con una idea flotando. Menciona que el siguiente capítulo, 2 Nefi 9, profundiza en la redención a un nivel mucho más personal. Y eso plantea una pregunta para reflexionar. Se vista de fortaleza. ¿Qué implicaciones podría tener ese mismo principio de acción requerida cuando pensamos en la redención a nivel individual?